Entonces, ¿cuándo voy a tener una condición de flotación? Bueno, cuando el empuje sea igual al peso. Ajá. ¿Qué es el empuje? Es el peso del líquido desalojado. Díganselo, repítanselo, insistan en eso. Récenlo por la noche. Es el peso del líquido desalojado, no el peso del cuerpo. El empuje no depende de lo que yo meta, si es pesado o si es liviano. El empuje depende del líquido que yo desalojo al meter algo. Ese líquido que yo desalojo pesaba y estas fuerzas lo tenían en equilibrio, siguen estando y miden todas juntas el peso del líquido que estaba allí, que ya no está más, hay otra cosa, pero esas fuerzas siguen sumando el peso del líquido desalojado. La condición de flotación se da cuando el empuje equilibra el peso de la cosa que he metido. ¿Cuánto vale el empuje? Vale el peso del líquido desalojado, o sea, la densidad del líquido, que la voy a llamar delta, por G, por el volumen desalojado, o si ustedes quieren el volumen de cuerpo hundido. Está bien llamarlo desalojado, porque es el volumen que antes ocupaba el líquido y ya no lo ocupa más, porque lo sacaron para afuera. Eso tiene que ser igual al peso del cuerpo. Pero el peso del cuerpo lo puedo escribir como la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por G. Sí, acá. Quiere decir que la condición de flotación es que la densidad del líquido por el volumen desalojado o sumergido sea igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Un segundo. Normalmente el volumen del cuerpo va a ser, si está flotando, mayor que el volumen desalojado. Luego, esta condición se va a dar cuando la densidad del cuerpo sobre, la densidad del líquido sea igual al volumen del cuerpo sobre el volumen desalojado. Y vamos a analizar brevemente qué quiere decir esto. El volumen del cuerpo va a ser mayor que el volumen desalojado. Luego, la densidad del cuerpo tiene que ser menor que la densidad del líquido, cosa que ocurre para un cuerpo en flotación. ¿Qué cosa flota? Una cosa cuya densidad sea menor que la densidad del líquido. ¿Perdón? Esto es la densidad del líquido por el volumen desalojado, la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Luego, D por el volumen desalojado tiene que ser la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. G se va. O sea, que la densidad del cuerpo sobre delta, es al revés, disculpen, es el volumen desalojado sobre el volumen del cuerpo. Lo que pasa es que cuando uno ya tiene la idea de lo que va a ocurrir, lo dice casi sin mirar. El cuerpo tendrá un volumen o dará lugar a un volumen desalojado que cuando flota es menor o igual que el volumen del cuerpo. Luego, la densidad del cuerpo tiene que ser menor o igual que la densidad del líquido. La condición de flotación es que el volumen desalojado sea menor o igual
que el volumen del cuerpo. ¿Cuándo el volumen desalojado es igual al volumen del cuerpo? Y bueno, en esta condición, que flote en esta condición. Coincide el volumen desalojado con el volumen del cuerpo. La condición de flotación, donde una parte del cuerpo está por arriba del nivel de líquido, esta es que el volumen del cuerpo es mayor que el volumen desalojado. Entonces, eso ocurre cuando la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido. Entonces, ¿qué cosas van a flotar en agua? Todo lo que tenga una densidad menor que la del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico, 1 kilo por litro, o 1 tonelada por metro cúbico. Esa es la densidad del agua. Cualquier cosa que tenga una densidad menor, la madera, el hielo, el aceite, ¿qué va a hacer? Va a flotar en agua precisamente porque el empuje equilibra al peso sumergido, perdón, el empuje es mayor que el peso sumergido, de modo que el cuerpo asoma a la superficie y el empuje equilibra el peso con solo una parte de líquido desalojado. Y esa es la condición de flotación. Que deriva del llamado principio de Arquímedes. Arquímedes no sabía nada de Newton, ni de la suma de las fuerzas aplicadas, ni de que el equilibrio se da cuando la fuerza neta es cero, etcétera, etcétera. Ok, entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Un segundo, enseguida te voy a escuchar. Ajá, te escucho. ¿Cómo? ¿Que si puedo repetir qué? Cuando el cuerpo sobresale es porque la densidad es El empuje es el peso del líquido desalojado. ¿De qué depende? De la densidad del líquido y del volumen hundido. El volumen desalojado es el volumen de lo que yo metí dentro. Meto una cosa, el líquido se corre, ¿verdad? Entonces, el empuje es el peso del líquido desalojado. Ok, entonces, tengo un cuerpo de densidad delta C de cuerpo metido en un líquido de densidad delta. ¿Cuál es, podemos hacerlo como un ejemplo, cuál es el volumen hundido?
Vamos a hacerlo como un ejemplo. Supónganse, para fijar ideas, que esto es un cubo de un material que tiene esta densidad y que flota en un líquido de densidad delta. Yo pregunto, ¿cuál es el volumen hundido? Bueno, vamos a ver. Si está flotando, el peso está equilibrado por el empuje. Muy bien. Si flota, el peso está equilibrado por el empuje, o lo que es lo mismo, el empuje menos el peso igual a 0. Muy bien. ¿Cuánto es el peso? Es la masa por la gravedad. ¿Y el empuje qué es? Es el peso del líquido desalojado. Ok. O sea, la densidad del líquido por G por el volumen desalojado. Muy bien. ¿Y mg a qué es igual? Es la densidad del cuerpo por G por el volumen del cuerpo. Y esto es igual a la densidad del líquido por G por el volumen desalojado. Muy bien, G se va. Ustedes se dan cuenta que como el volumen del cuerpo es mayor que el volumen desalojado, la densidad del líquido tiene que ser mayor que la densidad del cuerpo para que esto pueda ocurrir. Entonces, vamos a calcular el problema. ¿Cuánto vale el volumen hundido? Bueno, de aquí yo puedo escribir que la densidad del cuerpo, bueno, el volumen hundido es muy fácil. La densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo sobre la densidad del líquido es igual al volumen desalojado, que es igual al volumen hundido. Si me hubieran preguntado cuánto vale esta cantidad, cuánto vale este X, tengo que hacer otra cuenta. Tengo que decir, bueno, vamos a ver. La densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. El volumen del cuerpo vale el área por, digamos que el cuerpo es un paralelepípedo de área A, el área de esta parte. Vamos a suponer que el cuerpo es una cosa así. Que esto es A y que esto es H. Entonces el volumen del cuerpo vale la superficie de esta cara A por H, ¿verdad? Entonces eso es A por H sobre la densidad del líquido. Y el volumen desalojado vale A, el volumen desalojado es el volumen de esta lámina de cuerpo, que es el área A por el espesor X. Esto se va con esto y entonces la parte hundida, X, es igual a la densidad del cuerpo por H sobre la densidad del líquido. Esto es la porción hundida. Alguien me había hecho una pregunta. No sé si estoy repitiendo porque me olvidé exactamente qué querías que repitiera. Cuando el cuerpo sobresale, lo que quería saber era si el volumen desalojado. Y el volumen desalojado
es el volumen de cuerpo hundido. Esto es el volumen desalojado. Entró el cuerpo. Recuerda que el líquido es incompresible. Escúchame. Recuerda, el líquido es incompresible. Si yo meto un cuerpo en un líquido, ahí donde el cuerpo entra, el líquido se va. Porque no lo puedo comprimir. Se va y obviamente sube el nivel de líquido. ¿Ah? Este volumen que entró de cuerpo es volumen de líquido desalojado. Si está el cuerpo, no puede estar en el líquido. ¿Ah? Bien. Vamos con otro ejemplo parecido a este. ¿Qué parte de un iceberg está fuera del agua? Iceberg, ustedes saben que es un iceberg. Es una montaña de hielo, de ahí viene el nombre. Berg en alemán quiere decir colina, montaña. Iceberg, montaña de hielo. Ok, para hacer eso necesito saber las densidades esperen un momento. Para hacer eso necesito saber las densidades del hielo y del agua de mar. Ajá. Esto es 0,92 gramos por centímetro cúbico. Es menor que la del agua. Y la densidad del agua de mar, la voy a llamar M, de agua de mar, es igual, es un poco mayor que la del agua destilada. El agua es, a pesar de ser tan común, es paradójica porque su estado condensado, el hielo es agua condensada, su estado condensado tiene una densidad menor que la densidad del estado líquido. El estado agua sólida tiene una densidad menor que el líquido. En general no es así. Y el agua de mar tiene una densidad ligeramente superior a la del agua destilada. Esa es la razón por la cual en el mar muerto todo el mundo flota mucho, porque tiene alto contenido de sal y la densidad es mucho mayor que esta. Ok. Entonces, vamos a imaginar que tengo un iceberg y quiero saber qué parte está dentro del agua, qué parte está fuera. Bueno, vamos a ver, el iceberg flota en el agua. Quiere decir que el peso del iceberg es igual al empuje. Se da la situación de flotación. ¿Y cuánto vale el peso del iceberg? El peso del iceberg es la masa, la densidad del iceberg, que es hielo, por G, por el volumen del iceberg. Y el empuje
El empuje es el peso de la cantidad de agua que había ahí y que no hay más, porque el iceberg al meterse la quitó. Entonces, este empuje es la densidad del agua de mar, la voy a llamar M, por G, por ¿qué volumen? Este volumen, el volumen sumergido o volumen desalojado, como lo quieran llamar. Es lo mismo, volumen sumergido o volumen de agua desalojada. Ajá, entonces resulta que G se va y el volumen sumergido dividido el volumen de hielo es igual a la densidad del hielo sobre la densidad del agua de mar. Y esto es 0,92 sobre 1,03. ¿Alguien puede hacer esa cuenta? ¿Tienen ahí una máquina para hacer esa cuenta? Si no, me la copio de acá. Da 0,89. Eso quiere decir que el volumen sumergido es igual a 0,89 por el volumen total del iceberg. Esto lo paso para acá. Quiere decir que esto es aproximadamente 0,9 del volumen del iceberg. Quiere decir que el volumen sumergido es el 90% del volumen total. Quiere decir que el volumen que emerge es el 10% del volumen total. O sea, el 90% del volumen está por debajo del agua. Bueno. Vamos a hacer otro ejemplo. Mi otro ejemplo dice que un bloque, por ahora no dice de qué, flota en agua con 2/3 partes de su volumen sumergidas. ¿Ah? Un bloque flota en agua con 2/3 de su volumen sumergido. Esto es agua. Y el mismo bloque flota en aceite con 0,90 de su volumen sumergido.
Ok, entonces dice, el bloque es de madera, entonces calcule la densidad de la madera y calcule la densidad del aceite. El aceite es menos denso que el agua, por eso flota en agua. Ajá, bueno, vamos a ver esta primera condición. Si flota, es porque está en equilibrio. Si está en equilibrio, es porque el peso de esta cosa se ha equilibrado con el empuje. ¿Qué es el empuje? El peso del líquido desalojado. Ok, entonces el peso de este cuerpo se ha equilibrado con el empuje, que es el peso del líquido desalojado. El líquido desalojado pesa lo que la densidad del líquido, que es agua, no le voy a poner ningún subíndice, por G, por el volumen sumergido o volumen desalojado. Muy bien. Quiere decir que la masa del cuerpo por G es igual a la densidad del líquido por G por el volumen desalojado. Pero este cuerpo, que tiene una masa M, tiene una densidad, que es la densidad de la madera, porque me dicen que es madera, por G, por el volumen que tiene ese bloque, por el volumen de la madera. Eso tiene que ser igual a la densidad del líquido por G por el volumen desalojado. Bueno, pero el volumen desalojado es 2/3 del volumen total, dice el problema. O sea que esto es la densidad del líquido por 2/3 del volumen total del cuerpo, que lo llamé V de la madera. Bueno, entonces ya está. Entonces ya está porque el volumen de la madera se va y entonces la densidad de la madera es igual a 2/3 de la densidad del líquido. Obviamente menor que la densidad del líquido. Repito el argumento con el aceite. Es el mismo. El peso del cuerpo es igual al empuje en aceite. Pero el empuje en aceite será el peso del líquido desalojado, la densidad del líquido, que es la densidad del aceite, por G, por el volumen desalojado. Pero el peso del cuerpo es la densidad de la madera por G, por el volumen de la madera, igual a la densidad del aceite por G, por el volumen desalojado, que en este caso era 0,9 por el volumen de la madera. Bueno, G y G se va, el volumen de la madera se va, y entonces resulta que la densidad de la madera es igual a 0,9 la densidad del aceite. Si quiero calcular la densidad del aceite, tengo que tener en cuenta que relativa a la del agua, que esto es lo mismo